Buenos días, maestro. Nosotros les explicaremos sobre el diseño curricular. El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico. Esta es una organización de los proyectos curriculares en la cual prescribe una concepción educativa determinada. Al ejecutarse, pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades. Esto también posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la evaluación. Mi equipo está integrado por Rebeca Yuria Trispación, Danely Guadalupe Moreno, Madeleine García Cantellano, Oscar Yair Romero García, Dana Jacqueline Reyes, Carla Noemí Mendoza y una servidora, Alison Estudillo. Siguiendo con el tema a presentar, podríamos decir que el currículum se define como una serie de pasos a seguir o un plan en el cual se fundamentan los contenidos y conjuntos de materias que sirven para una mejor enseñanza-aprendizaje. En los antecedentes del currículum se dice que se da inicios en Roma, en donde se habla de cursus honorum, que significa curso de los honores. En la Edad Media el currículum estaba integrado. Siguiente, por favor. Estaba integrado en dos: el trivium, que es gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, que es aritmética, geométrica, astronomía y música. En Inglaterra surge el término de currículum para designar un conjunto de materias de enseñanza, aprendizaje en las escuelas. La Revolución Francesa tuvo mucho que ver en el currículum, ya que esta decretó leyes que establecen un sistema educativo, en donde se estableció que las enseñanzas en la primaria debían ser responsabilidad del sistema estatal. Un autor importante es John Dewey, el cual se centraba en la experiencia académica del ser humano y reforzaba a lo largo de la preparación del ser humano. Otro autor importante y también mencionado es Franklin Bobbitt, el cual establece pautas para el desarrollo del currículum que marca toda una época. Él define el currículum como un campo especializado del quehacer educativo. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el tema, ¿qué es el currículum? Bueno, el currículum va a ser un instrumento principalmente para la educación formal, es decir, dentro de una institución, o para la educación informal, es decir, un ejemplo podrían ser las clases de danza, los cursos de pintura que se imparten pues fuera de un centro educativo. Es importante que se tome en cuenta que el currículum debe de responder a todas aquellas necesidades de las personas y que no se debe olvidar que debe de estar abierto a la crítica y al cambio. Siguiente, por favor. Refiriéndonos al currículum dentro de la educación, este se puede definir como un conjunto de criterios, programas o planes de estudio que serán principalmente una herramienta para el docente y que le servirá para proporcionarle al alumno una formación educativa. Esto también pues le ayudará al alumno a reforzar sus conocimientos previos y también para pues que se sienta más involucrado en la materia. Esto pues con el único fin de que el alumno pueda adquirir pues un proceso de enseñanza-aprendizaje. Como bien se sabe, pues el currículum cuenta con 4 elementos muy importantes. Uno de ellos son los objetivos, en los cuales se va a plantear qué deberá de aprender el alumno al terminar el curso escolar. Es decir, aquí se van a describir todos los resultados que se pretenden conseguir. Otro de ellos son los contenidos, en donde se planteará pues toda la información que se le dará a conocer al alumno. La siguiente es la metodología, en el cual corresponde a cómo se van a abordar los temas a impartir a los alumnos, y aquí se pueden incluir procedimientos y estrategias que se pueden emplear para poder lograr los objetivos planteados anteriormente. Y por último tenemos la evaluación, el cual pues le va a permitir al docente analizar si los alumnos realmente están adquiriendo los conocimientos que se están planteando. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con los subtemas, uno es el fundamentos del currículum. Si bien podemos decir que el currículum es una mirada en conjunto, es un todo organizado, en el cual inciden fundamentos, contenidos y elementos que actúan simultáneamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
los cuales deben responder a finalidades específicas para los que han sido creados. Debe ser abierto y flexible a las críticas, debe tomar en cuenta el contexto, la sociedad y la cultura. Esto significa que, además de ser de carácter educativo, el currículum tiene influencias externas como la misma cultura, la ideología, la política, el sistema económico y sobre todo la ideología de quienes ostentan el poder tanto político como económico. Siguiente, por favor. Como se ve, el diseño curricular no solamente tiene que sortear problemas de carácter educativo, sino también sortear aquellos que no lo son, pero que sí repercuten en la formación de enseñanza de los educandos. Aparte del problema estructural, del problema de planeación, surge el problema de la ejecución o de llevarlo a la práctica. Las reformas educativas, el diseño curricular y la aplicación del currículo tienen que luchar contra una cultura de resistencia, la cual fundamentalmente está ejercida por profesores de enseñanza, es decir, los profesores, la familia y la sociedad. Siguiente, por favor. Nos dice que los sistemas educativos tienen que estar en constante cambio, en constante movimiento. Por eso se ve en la necesidad de construir, reconstruir o dejar abierto el currículum. Es decir, se necesita para su aplicación la capacitación continua del profesorado, adecuar los centros educativos, elaborar y utilizar diferentes estrategias o tipos de recursos para el aprendizaje, así como también articular estos principios, fundamentos y enfoques en el alumno, el centro de trabajo y la sociedad. Es lo que se podría llamar la vinculación entre la teoría y la práctica educativa. Como conclusión a este subtema, las bases o fundamentos en la elaboración del currículum son muy diversos. Primeramente está el que se refiere al desarrollo humano, es decir, al desarrollo físico y al desarrollo psicológico. Gracias al desarrollo humano, las personas se pueden integrar a la sociedad demandante. Se entiende como desarrollo a la capacidad del ser humano de desarrollar sus potencialidades que lo hacen ser persona. Algunos se desarrollan por sí solos a través de una educación informal y otros se desarrollan bajo la supervisión de una educación formal y la influencia de una educación informal. Bueno, posteriormente hablaremos sobre las teorías curriculares. ¿Pero qué es una teoría curricular? Bueno, estos son un conjunto de principios y conceptos que intentan explicar qué es y cómo funciona un proyecto curricular. Siguiente, por favor. Bueno, existen diversos autores que hablan acerca de la teoría curricular y les mencionaré algunos. Uno de ellos es Beauchamp, el cual entiende por teoría curricular como un proceso que está formado la planificación, la puesta en práctica y la evaluación del mismo. Posteriormente está también Marcuccio, el cual considera la teoría curricular como un conjunto organizado de análisis, interpretaciones y comprensión de fenómenos. También encontramos a MacDonald, el cual describe que todas las teorías del currículum están combinadas. Toda teoría del currículum se define a la naturaleza del conocimiento, la manera de entender la realidad del currículum y las opciones de valor. Siguiente, por favor. Existen tres principales teorías, que es la técnica, la práctica y la crítica, pero más adelante también veremos otras. La técnica, o también conocida como tecnología educativa, está concebida al currículum como una serie de procedimientos técnicos que aseguran el logro del aprendizaje y el docente es caracterizado principalmente como un seleccionador de técnicas y métodos para lograr un objetivo esperado de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente están las teorías que expresan una visión crítica del currículo, los reconceptualistas. Bueno, cabe mencionar que el movimiento reconceptualista surgió por medio de una reacción crítica debido a la tendencia tecnológica dominante en el currículo. Y es por ello que esta teoría crítica, la que domina este grupo de teorías desde esta perspectiva, se ha criticado la práctica curricular dentro de las escuelas, en donde se analiza y se lleva a cabo estudios sobre la enseñanza y la perspectiva del currículo. Posteriormente encontramos el lenguaje práctico como una forma de tratar el currículo. Bueno, aquí según Schwab, todos los problemas del campo del currículo proceden de haber pretendido elaborar los currículos como deducción de los principios teóricos de unas u otras disciplinas.
nos menciona que las teorías del currículum y de enseñanza y aprendizaje no pueden por sí solas decirnos qué y cómo enseñar, porque las cuestiones sobre qué y cómo enseñar surgen en situaciones concretas, llenas de detalles particulares y concretas de tiempo, lugar, personas y circunstancias. Posteriormente también encontramos las teorías que entienden la práctica del currículum como un proceso de investigación. De aquí se entiende que el currículum no es una serie de respuestas, sino más bien es como una enseñanza de herramienta del profesor que es utilizada como una continua investigación a los problemas que se plantean. Y Stenhouse nos menciona que el currículum es el medio a través del cual el profesor aprende porque le permite probar ideas mediante la práctica y por tanto confiar en su juicio en vez de él, el de otros. Siguiente, por favor. Sí, ya. Bueno, continuando con el tema, hablando sobre las teorías prácticas y la teoría crítica. Sabemos que la teoría práctica del currículum trata de informar sobre el juicio de los profesores y de otros miembros activos de la cultura, como aquellas personas que intentan actuar correcta y sensatamente en las situaciones prácticas en las que ellos mismos se ven involucrados. La teoría crítica hace énfasis y señala al sujeto en la forma en que los procesos sociales, políticos y económicos son distorsionados por la hegemonía y en consecuencia se comprometen con el develamiento de estructuras de denominación en procura de la transformación social. La siguiente, por favor. Para Taba, una teoría del currículum es una manera de organizar el pensamiento sobre todos los asuntos que son relevantes para su evolución, es decir, en qué consiste, cuáles son sus elementos importantes, cómo son estos elegidos y cómo se organizan, cuáles son las fuentes para las decisiones y cómo la información y los criterios provenientes de estas fuentes se trasladan a las decisiones acerca del currículum. Para Kriela, él señala que toda teoría se enfrenta a una serie de cuestiones que se derivan de una primera, es decir, qué debemos enseñar, las cuestiones que surgen a partir de estas, que son, por qué debemos enseñar una cosa en lugar de otra, quién debe tener acceso a este conocimiento, cómo se deben distribuirse el conocimiento a través del currículum, qué reglas debe guiar la enseñanza de lo que se ha seleccionado y cómo se debe interrelacionar las distintas partes del currículum para crear un conjunto coherente. Por último, para Sais, él define con sus propias palabras un concepto eclético, de la teoría del currículum. Él quiere decir que es un conjunto generalizado de definiciones, conceptos, proporciones y otros constructos, lógicamente interrelacionados para que representen una visión sistémica de los fenómenos curriculares. Esta rápida visión de algunos autores nos permite constatar las discrepancias existentes con respecto a la determinación de cuál debería ser el cometido de una teoría del currículum. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente subtema son las disyuntivas del currículum, pero ¿qué es una disyuntiva? Una disyuntiva es cuando una persona debe de elegir entre dos opciones. En este caso, un ejemplo podría ser nos vamos o nos quedamos. Es decir, pues el sujeto va a tener que elegir entre una de esas dos opciones. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo en claro que es una disyuntiva, dentro del currículum también existen disyuntivas, los cuales son 4. Una de ellas es el currículum debe proponerse lo que se debe enseñar o lo que los alumnos deben aprender. En este caso, pues el currículum va a proporcionar lo que el alumno debe de aprender, porque pues principalmente el currículum va a proporcionar el cómo se va a enseñar, para qué se va a enseñar y qué se va a enseñar. Entonces, pues en este caso nos iríamos por la primera opción. Siguiente, por favor. La siguiente disyuntiva es, el currículum es lo que se debe enseñar o aprender o lo que realmente se enseña y se aprende. En este caso me iré por la segunda opción, que es lo que realmente se enseña y se aprende, porque muchas veces los docentes no siguen
lo que se dicta en el currículum, porque puede que en el transcurso del curso los alumnos muestren complicaciones y pues en este caso el docente debe de adaptarse a las necesidades de los educandos y debe de tomar alternativas fuera de lo que plantea el currículum para que en este caso a los alumnos les quede un poco más claro el tema o la materia que se le está impartiendo. Siguiente, por favor. La siguiente disyuntiva es, ¿el currículum es lo que se debe enseñar o aprender o incluye también las estrategias, métodos y procesos de enseñanza? En esta disyuntiva existen dos formas de verla. La primera es considerar si el currículum hace solamente mención a los resultados de aprendizaje que se desean obtener, y la segunda es ver si el currículum constituye un plan solamente para el aprendizaje. Siguiente, por favor. Otra de las disyuntivas y la última es el currículum es algo especificado, delimitado y acabado que luego se lleva a la aplicación, o es algo abierto que se delimita en el propio proceso de la aplicación. Esta es la respuesta, que es el currículum es una idea que se convierte en una cosa, es decir, es la materialización de un conjunto de intenciones para la aplicación. Siguiente, por favor. Bueno, el currículo de educación es un conjunto de criterios y es muy importante ya que se va conformando por planes de estudio, programas, metodologías, procesos que colaboran para la formación integral y pues la construcción de una identidad cultural. Pues asimismo el currículo ayuda a desarrollar competencias básicas, objetivos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo, en el cual incluye varios recursos académicos, humanos y materiales, y también es abierto a la crítica y se debe de poner en práctica. Pero el currículo es muy necesario para el profesor y el alumno se relacionen y así. Bueno, siguiendo con el tema, siguen las corrientes que influyen en el currículo educativo. La siguiente, por favor. La primera es la pedagogía, que esta es una disciplina que se encarga del estudio de los métodos que se utilizan dentro de una enseñanza. Esta señala que es una ciencia libre a la excepción de otras áreas de estudio, con el propósito de enmarcar algunos resultados y colaborar en la creación de nuevos programas. Esto para que ayude a los docentes a impartir una mejor enseñanza a los niños, adolescentes y estudiantes de todas las edades. En el currículo se concreta y articula el enfoque pedagógico de una institución educativa que enmarca los aprendizajes correspondientes a la misión y visión establecidos de un proyecto educativo, como producto de acuerdo que unifica la acción de los directivos y docentes en general de la comunidad educativa con lograr un propósito de formación. La siguiente, por favor. De ahí sigue lo que es la psicología, que esta es una disciplina en la cual tiene como objetivo analizar todos esos procesos mentales y de comportamiento de los seres humanos y las interacciones que tienen en el ambiente físico y social. La psicología dentro del currículum tiene mayor complejidad, ya que se adentra a la sociedad y ha ido cambiando la forma de entender cada objetivo. Pero dentro del currículum se entiende que debemos hablar de las conductas y competencias que tienen los seres humanos y las capacidades para atender más a fondo estos objetivos. Sí, lo que es la filosofía, que es una doctrina, un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre algunos conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basada en la ciencia, las características y las causas y efecto en las cosas naturales como el ser humano y el universo. La filosofía dentro de este currículum debe considerar al hombre en todas sus dimensiones. Para eso debe tener en cuenta lo que es una persona y cómo es él. Esto implica relacionar sus potencialidades, actitudes y sentimientos. Deben merecer especial atención, por lo tanto, su desarrollo armónico de su cuerpo, la sensibilidad y la expresión creativa, también como la comunicación y el razonamiento inductivo y deductivo. La siguiente, por favor.
Finalmente, definimos que el currículo es un proyecto que va definiendo metas, fines y objetivos de una acción educacional, pero sin más, el currículo también es un gran apoyo para esas escuelas que tienen necesidades culturales y sociales, porque el maestro es el que forma un entorno social, ya que cuenta con un sistema de elementos culturales, como sus conocimientos, valores, creencias, hábitos, pero esto igual ayudará a lograr una interacción favorable al desarrollar un buen aprendizaje-enseñanza, pero sin olvidarnos que el currículo tiene integrado a los alumnos, sociedad y requisitos de contenido para tener una mejor eficacia de enseñanza, resultados y una solución de problemas sociales. Y finalmente debe tomar en cuenta que los problemas de la realidad social y profesional para preparar a los alumnos como aprendices de sus propios conocimientos, para que vayan adquiriendo en su formación competencias y también para que apliquen sus conocimientos adquiridos durante las situaciones que la vida les pondrá. Gracias. Y esto sería todo de nuestra parte, maestro. Muchas gracias y compañeros, que tengan buen día.